Hola, muy bienvenidos a la entrevista de France 24 en español. Nos acompaña en esta oportunidad Yara Hawari. Ella es académica y escritora palestina. También es analista política del Centro de Pensamiento Al-Shabaka. Yara Hawari, Yara Hawari, muchas gracias por estar en la entrevista de France 24. Gracias por invitarme. Thank you again. Well, Yara, gracias de nuevo. Yara, desde finales de 2022 y en lo que llevamos de 2023, hemos presenciado lo que algunos describen como una suerte de recrudecimiento de la violencia, especialmente en Jerusalén Este y en la Cisjordania ocupada. Sin embargo, ¿es correcto hablar de recrudecimiento o quizás es más correcto hablar de cierta continuidad? ¿Cómo definiría usted la situación actual? Creo que tenemos que entender que existe una estructura de violencia continua en Palestina y que en la mayoría de momentos vemos esta escalada de violencia o una mayor intensificación de la violencia que es ininterrumpida para todos los palestinos que viven bajo la ocupación, bajo la colonización. Y creo que hay momentos en los que los principales medios de comunicación se interesan particularmente porque se produce un acontecimiento o pasa algo en particular, lo que desencadena una narrativa de que hay un recrudecimiento de violencia o un nuevo ciclo de violencia, cuando en realidad esto no es del todo cierto. La verdad es que se trata de una continuación y los palestinos llevan más de 7 décadas sufriendo la colonización y la ocupación israelíes. Yara, en este contexto, la comunidad internacional, o al menos parte de ella, suele pedir siempre que se restablezca la calma. ¿Pero hay una calma que restablecer? ¿Cómo es la vida cotidiana de los palestinos? When the international community calls for calm, they're talking to a return to the status quo. Cuando la comunidad internacional pide calma, está hablando de regresar al status quo, que es colonización y ocupación para los palestinos. La realidad cotidiana de los palestinos es que todos los aspectos de su vida están controlados por el régimen israelí. Estamos hablando de que la libertad de movimiento, la libertad de expresión, la simple capacidad de vivir como palestino está completamente controlada por el régimen israelí. Así que es poco sincero que la comunidad internacional pida que se restablezca la calma, porque en realidad lo que pide es calma para los israelíes y no calma para los palestinos, porque los palestinos no pueden vivir en calma, en paz o seguros mientras su territorio esté ocupado. Entonces, tiene razón al insinuar que se trata de una petición poco sincera por parte de la comunidad internacional. La narrativa de Israel, lo que dice el gobierno de Israel, es que está en guerra contra el terrorismo palestino. Bajo esta premisa, bajo esta idea, ¿qué tácticas utiliza el gobierno israelí contra los palestinos y a quiénes afectan? So the Israeli regime uses this narrative of terrorism basically. El régimen israelí utiliza esta narrativa del terrorismo básicamente para deshumanizar a los palestinos y deshumanizar la lucha palestina por la liberación. Y es una narrativa que utiliza Occidente, los gobiernos occidentales. Si no les gusta un pueblo o si ven a un pueblo como inhumano, simplemente pueden llamarlo terrorista y criminalizarlo esencialmente. And you criminalize them essentially. So for the Israeli regime, it's a very useful tool. Así que para el régimen israelí es una herramienta muy útil. La utilizan para justificar la matanza diaria de palestinos. La utilizan para justificar la continua ocupación y opresión de los palestinos. Cuando en realidad los palestinos están luchando y resistiendo para sobrevivir en esta situación tan injusta en la que se encuentran. Yara, hemos estado viendo desde hace semanas protestas masivas en contra de la reforma judicial de Benjamin Netanyahu y lo hacen en reclamo de preservar la democracia. ¿Cómo observan los palestinos estas protestas? Well, these protests are being labeled as pro-democracy protests by the protesters themselves. Los mismos manifestantes, los medios de comunicación israelíes y los medios internacionales califican estas protestas como prodemocráticas. La realidad es que el Estado israelí no es un Estado democrático. El Estado israelí gobierna a millones de palestinos que no tienen absolutamente ninguna voz en cómo se gobiernan sus vidas. Es un régimen de segregación racial. No se puede tener democracia bajo un régimen de
segregación racial cuando uno de los pueblos, un grupo, se considera más dominante que el otro y se le dan más privilegios que al otro. Así que en el contexto de estas protestas, en realidad se trata de preservar la segregación racial, pero haciéndola mucho más atractiva para los israelíes liberales que existen en esa sociedad. Much more appealing to the liberal Israelis who exist in that society. You'll notice that at these protests there is very little discussion. Uno se da cuenta de que en estas protestas se habla muy poco de la ocupación y la colonización de Palestina. Hay muy poco espacio para siquiera sacar el tema. Por lo tanto, estas protestas son realmente para preservar el statu quo y no para provocar un gran cambio de statu quo. Rather than any kind of massive upheaval of the status quo. Hablemos de otro punto que me parece muy importante, porque las mujeres siempre han estado presentes y han actuado en momentos cruciales de la historia palestina. Hablemos del concepto de interseccionalidad, que es muy ilustrativo en este caso, porque las mujeres palestinas sufren varias opresiones. Por ejemplo, ¿cómo lucha el feminismo palestino contra la opresión patriarcal, la opresión colonial y también contra esa violencia sistemática de Israel que usted describe? Well, I think this is an incredibly important topic, particularly because of International Women's Day, which takes place in March around the world. Creo que es un tema increíblemente importante, sobre todo por el Día Internacional de la Mujer, que se celebra en marzo en todo el mundo. Zionist settler colonialism, they are an integral part of society and therefore an integral part of the resistance. And you're right in identifying that. Las mujeres palestinas siempre han estado al frente de la resistencia palestina contra los colonos sionistas, el colonialismo. Son parte integral de la sociedad y, por tanto, parte integral de la resistencia. Y tiene razón al afirmar que las mujeres palestinas se enfrentan a una doble opresión, no solo por el colonialismo, sino también por las estructuras patriarcales de la sociedad palestina. Desde el principio, el régimen israelí ha tratado realmente de exasperar esas estructuras patriarcales existentes, por lo que para las feministas palestinas como yo es crucial que entendamos la liberación palestina dentro de un marco interseccional. Uno que entienda que hay muchas capas de opresión y que el régimen sionista utiliza la opresión de género, la opresión de clase, entre otras muchas formas de opresión, para mantener al pueblo palestino sometido y reprimido. Porque, por supuesto, les conviene que las mujeres palestinas, que son la mitad de la población, sigan sometidas. Por lo tanto, la lucha feminista palestina es en gran medida parte integral, o debería ser en gran medida parte de la lucha de liberación general, porque no se puede tener una Palestina libre cuando las mujeres palestinas no son libres. Liberation struggle, because you can't have a free Palestine when Palestinian women are not free. Muchas veces las críticas al Estado de Israel o a sus políticas hacia el pueblo palestino son tildadas de antisemitas. ¿Esto provoca algún tipo de silencio en ciertos países? Do you think that this causes a kind of silence in some countries? Absolutely. I think anti-Semitism has been weaponized in a way that really does a disservice. Absolutamente. Creo que el antisemitismo se ha convertido en un arma que perjudica a las luchas antirracistas. Hay una diferencia clara entre la ideología sionista y el judaísmo. La ideología sionista es una ideología política que pretende establecer un Estado judío en la tierra de Palestina, que privilegia a los judíos israelíes sobre los palestinos autóctonos, mientras que el judaísmo es una religión. Is a religion, and so the two things are separate and should be seen as separate. And criticism of Así que son dos cosas diferentes y deberían considerarse como tales. Y la crítica a Israel no es en absoluto una crítica al pueblo judío. La crítica a Israel es una crítica a una entidad política que ha sido reconocida por cometer el crimen de segregación racial por muchas organizaciones de derechos humanos, por los mismos palestinos. Por tanto, son dos cosas muy distintas y separadas, pero lamentablemente se ha insinuado lo contrario en un intento de proteger a Israel, al régimen israelí, de las críticas de la comunidad internacional. To shield Israel, the Israeli regime from critiques from the international community. Yara, para empezar a hablar de paz, ¿qué es lo primordial que hay que garantizar?
We can't talk about peace until we talk about justice. Any discussion of peace. No podemos hablar de paz mientras no se hable de justicia. Cualquier debate sobre la paz sin la palabra justicia o sin el concepto de justicia es una paz falsa. Sabemos por la historia, sabemos por la experiencia, que cuando muchos actores han hablado de paz antes, esencialmente Estados Unidos o los países europeos, lo han hecho en un marco que preserva el régimen israelí y el status quo. Esto significa esencialmente que los palestinos ceden, que los palestinos son sometidos. Así que sin justicia no se puede hablar de paz, y la justicia es realmente el primer paso hacia esta. Y ahora estamos llegando al final de la entrevista, así que quiero pedirle un mensaje no solo para los palestinos que están resistiendo, sino también para la comunidad internacional. For the international community. Los palestinos van a seguir resistiendo a la opresión y a la colonización hasta el último momento, y seguirán haciéndolo, y puede que hayan inspirado realmente a personas de todo el mundo por su constancia. A su vez, los palestinos se inspiran en las luchas de otros pueblos, especialmente las de América Latina, del sur global. Y realmente ya es hora de que la comunidad internacional responsabilice al régimen israelí y deje de ofrecerle impunidad por las continuas violaciones contra el pueblo palestino. Porque, por supuesto, la liberación de Palestina no se trata solo de Palestina, se trata de justicia y libertad en todo el mundo. Yara, quiero darle las gracias por estar en la entrevista de France 24. Gracias por invitarme. Gracias de nuevo. A nuestra audiencia le invitamos, como siempre, a que sigan informándose en el resto de nuestra programación, también en france24.com, y no olviden que pueden escuchar estas entrevistas y muchas más en Spotify en la entrevista. Gracias por acompañarnos.